¿Qué tal? Bueno, hoy, antes de que empiece la transmisión en la radio, les quería decir entonces, es muy importante saber el por qué queremos dinero. Todas las personas que están escuchando este programa seguramente van a decir que quieren tener más dinero, quieren tener dinero pasivo, quieren tener más dinero para pagar sus gastos, quieren tener más dinero, pero ¿por qué? La pregunta es ¿por qué? El por qué es lo que te va a dar la solidez de pensamiento para cuando tengas problemas, porque los vas a tener, de decir yo voy a seguir haciendo esto porque el por qué es muy grande. Y el por qué no es nada más un concepto etéreo, no es un concepto gigante como decir es por mis hijos, es por mi familia, es por mi esposa, es por mi mamá, que ella no tuvo las oportunidades que yo tuve. No es por eso, tiene que ser más específico. O sea, quizás es por eso, pero tienes que indagar más, tienes que meterte más en profundidad. Entonces, eso es lo que vamos a estar hablando hoy. Y para seguir, digamos, hablando de las cosas, trayendo a los temas que ya hemos estado discutiendo, ¿verdad? En cuanto a bienes raíces y a inversiones. Entonces la idea es cómo unimos esas cosas en nuestras vidas, ¿verdad? Para poder seguir hacia adelante. Entonces eso es lo que vamos a entrar en unos minutos. Ya estamos empezando unos 5 minutos. Bueno, menos de 5 minutos de hecho. Más rápido. Bien bueno que estén aquí. Un poquito de agua rápido. Hoy estoy solo aquí. ¿Me recuerdas su nombre? Luis Salavarría. Luis Salavarría. Salavarría. ¿Salavarría? Salavarría, ajá. Ok. De American Airlines. ¿Con Z o con S? Con S. Con S. Exacto. Ok, vamos a entrar después de los comerciales. Sí. Y ya lo hacemos así. Sí, sí. Te voy a dejar Solo para que tú sepas lo que Sí. vamos a estar hablando, para que tengas una idea, es Ok. de las personas a veces dicen que quieren tener más dinero, pero no saben por qué. O sea, saben por qué, pero el por qué es muy vago. El por qué, bueno, por mi familia, Ok. por mis hijos. Ok. Uno tiene que saber el por qué, y el por qué tiene que ser bien sólido y bien grande, porque si no, cuando tengas dificultades, y las vas a tener, abandonas entonces el proyecto que tenías desde el principio, que era tener más dinero para tu familia y para tu mamá, o para ti, o para tu esposa, o para quien sea, pues, Ok. o por la razón que sea. Ok. Entonces, si no tienes ese por qué de verdad bien definido No y sabes bien a dónde grande, vas. no sabes a dónde vas. Ujú. O sea, sabes, bueno, es para allá, pero en el momento que tienes problemas, ahí paras Claro. y hasta llegaste. Ok. Vamos De eso después es lo que de estos vamos a hablar. comerciales. Dale. De eso hablamos, ya lo tengo aquí. Yo te doy Perfecto. pie y ahí te pregunto y tú Eso, perfecto. vas. Dale. Ok, vamos. Muy bien, perfectamente bien. Gracias por preguntar.
Perfectamente bien, como siempre. Siempre, con energía, con energía. Esa es la palabra, con energía. Claro que sí. Pues las personas quieren tener dinero, pero a veces no saben por qué quieren tener dinero. A veces tenemos una idea muy vaga, como te decía antes de entrar al corte. Es decir, pues es que quiero tener dinero en el banco, quiero traer los billetes en la cartera, pero no tenemos un objetivo principal para generar ese capital. Sí. ¿De qué nos vas a hablar el día de hoy? Sí, es exactamente eso, ¿no? La idea que yo quiero compartir es que, y tiene muchísimo que ver con inversiones y con educación financiera, ¿no? El problema es que si tú le preguntas a alguien si quieren tener más dinero, el 100% de las personas te va a decir que sí. Claro que sí, por supuesto. ¿Quién no? Nadie, te lo aseguro, que en la historia de la historia de lo que existe el dinero te va a decir, no, yo no quiero dinero. Es que yo quisiera tener menos, porque tengo demasiado. Nadie te va a decir eso. Nadie te lo va a decir. La cuestión está en que si uno no se enfoca, ¿verdad? Y si uno no tiene un porqué suficientemente grande y definido para llegar hasta ahí, para llegar a lo que uno quiere lograr, no lo vas a hacer. Porque vas a tener problemas en tu camino, van a haber problemas que te van a impedir llegar a ese otro lado, y ahí entonces si el problema, si el porqué, mejor dicho, no es lo suficientemente grande, te quedas ahí, no vas a hacer nada. Vas a decir, bueno, al cabo que ni quería. Bueno, en realidad no era tampoco, yo no necesitaba $1.000.000 más. Yo creo que yo estoy bien con lo que estoy. Y ahí entonces te empiezas a decir un poco de cosas que son mentira, pero te las empiezas a decir porque la dice mucha gente, sea porque es gente mediocre o porque es gente que simplemente soltó sus sueños y no quiso llegar a más nada, ¿no? Entonces te empiezas a decir cosas como que, no, pobre pero honrado. Y te empiezas a decir cosas como que, no, bueno, al cabo que igualito yo tengo mi salud y eso es lo que importa. Dios me ayuda, yo tengo mi fe. Te empiezas a resignar, empiezas a decir un poco de cosas que no tienen una cosa que ver con la otra. Tú puedes tener fe y puedes tener las cosas que te acabo de decir. Tú puedes tener todo lo que tú quieras y más. Tú no tienes que ser pobre pero honrado. Tú puedes ser honrado y tener dinero. O sea, no tiene nada que ver una cosa con la otra, ¿no? Entonces, la idea era hoy traer a colación, traer las otras cosas de las que he venido hablando en las últimas semanas. Las diferentes partes, las diferentes cosas que hay que saber sobre bienes raíces e inversión en bienes raíces. Pero decir, si no tenemos una base fuerte, una base grande, y ese es un ejercicio que es bien importante hacerlo en este momento. No exactamente en este momento si está manejando, pero las personas que están viendo este video y lo están viendo después, que sepan que tienen que tomar nota de estas cosas. Ustedes tienen que ver varios pilares en su vida. Varios pilares son, los pilares más importantes, ¿cuáles son? Definitivamente es el de los ingresos, ese es uno de ellos, que es el que yo siempre trato de hablar más, ¿verdad? Ingresos e inversiones, son dos separados. Pero existe ingresos, existe la familia, ¿verdad? Existen tus relaciones aparte de la familia, o sea, como es amistades, es relaciones de colegas de trabajo, todas esas relaciones, ¿verdad? Existe la fe, por supuesto, que es bien importante para la gente que nos está escuchando. Sabemos que es así. Siendo también latino, tenemos una conexión también muy grande a veces con Dios, que es importante, pero no es la única que existe. No es la única cosa que tenemos que tener y que darle importancia. Salud es una cosa que también definitivamente es muy importante. Sin esto, sin energía, que es lo que yo decía al principio, no tienes nada. Entonces tú tienes que estar consciente que necesitas cuidarte a ti mismo y para eso necesitas poner energía en cuidarte a ti mismo, ¿no? Y yo, fíjate, yo no soy doctor, pero todas las cosas que hemos escuchado ya en esta radio que hablan de salud, hay que tomarlas y hay que hacerlas, ¿no? De la misma manera, entonces, sabiendo cuáles son los pilares, tú tienes que decir, bueno, yo mis objetivos para el pilar de familia, por ejemplo, son tener por lo menos una salida con mi esposa o con mi esposo una vez a la semana. Es un tip. Exactamente. Pero ¿qué tienes que hacer tú? No tienes que hablar de eso el 31 de diciembre o el 1 de enero como una resolución que tú vas a tomar para el año. Tú lo tienes que anotar.
Lo tienes que anotar y decir, yo con mi familia, ¿qué quisiera yo tener de verdad, alcanzar como una meta grande? Y lo escribes. Entonces, eso es el por qué. A eso me refiero. Tú tienes que escribir de verdad y tienes que decir, ok, ¿el por qué qué es? Ah, bueno, yo quiero tener una mejor relación con mi familia. Ah, pero si no los ves nunca. Seguro. Si alguien que nos está escuchando dice, mira, yo le quiero dar una educación universitaria a mis hijos. Sí, Por ejemplo, yo no tuve la oportunidad de estudiar, la universidad en mi país no se podía, sí, ahora estoy haciendo las cosas diferentes, entonces voy a invertir en mis raíces, claro, quiero ser rico, claro. quiero... ¿Cómo se traduce eso que tú estás diciendo? O sea, yo le quiero dar una buena educación a mis niños, que es un muy buen punto. Tú tienes que anotarlo. Y no te preocupes con el cómo lo vas a hacer. Porque el problema está también que si te preocupas por el cómo, hasta ahí llegaste. No, pero es como, ¿cómo lo voy a hacer si yo no tengo dinero? Que yo no voy a hacer... Ahí ella dice, no, al cabo que ellos hagan lo que quieran hacer. Y no es así. Si tú les quieres dar una educación y tú puedes influir en eso, ¿verdad? Tú dices, bueno, ok, vamos a decir, ¿cuál es el qué? El qué es darle educación a mis hijos. O darle una educación a mis hijos de valor, de importancia, o que ellos la puedan valorar, que les sirva para su futuro, esencialmente, ¿no? Sea cual sea lo que eso signifique, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que buscar yo? Ah, bueno, entonces tienes que empezar a buscar, ¿verdad? Anotar, es decir, yo le quiero dar a ellos una buena educación, yo quiero que ellos estudien en las mejores universidades, o si eso es lo que eso significa para ti, o yo quiero que ellos se gradúen, o yo quiero que ellos... No importa. O sea, tú pones rellenas el espacio como tú lo quieras rellenar, pero lo escribes, lo anotas. Y entonces después empiezas a pensar, de verdad, tomando un espacio en tu tiempo, empiezas a pensar qué significa eso. Y empiezas a decir, bueno, ¿qué significa eso? ¿Cómo yo veo, cuál es mi visión de que ellos estén mejor por una educación? Y entonces tú les dices a ellos, bueno, ¿qué quieres estudiar tú? Yo quiero estudiar esto, o yo no quiero estudiar nada. ¿Por qué no quieres estudiar nada? Porque yo quiero dedicarme a hacer lo que sea. Eso requiere estudio, sea como sea, requiere un estudio, así sea en tu propio tiempo. O sea, exacto, yo estudié en ingeniería, pero después de ingeniería, o sea, me dediqué, digamos, o sea, a lo cual estoy dedicado es a inversiones, es a bienes raíces, es a ser inversionista. Pero yo para llegar aquí donde estoy tuve que aprender bastante, a pesar de que eso no es una carrera específica. Y he aprendido muchísimo. Entonces a eso me refiero. Siempre tienen que tener educación, ¿no? Prepararse, ¿no? Lo que sea que ellos quieran hacer. Y entonces lo que uno tiene que hacer como papá, por ejemplo, en este caso, si estamos hablando de ese ejemplo que dices tú, es darle a ellos las mejores herramientas para que eso pase. Pero tú tienes que estar consciente de que esas herramientas, tú eres responsable de esas herramientas también. Entonces tú te vas a ser responsable de decirles a ellos, yo te voy a ayudar. Y eso cuesta $20,000, un año. Yo te voy a ayudar el primer año. El resto tú te tienes que ayudar a ti mismo, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué significa eso? Que tú tienes también que tener tus herramientas, primero que nada, y tienes que saber cómo vas a hacer para tú acumular una cantidad que al principio puede sonar grande. ¿Ves? Entonces, ¿qué significa eso? Que tu por qué tiene que ser grande. Ese por qué de la educación de tus hijos, tú tienes que verlo, tienes que enfocarte y decir, mira, ¿qué bueno o qué cosas buenas les traería a ellos tener una buena educación? ¿Cuáles son los beneficios? Entonces tú lo tienes que pensar, mira, yo me imagino a mis hijos, ya en este momento, mira, a mi hija casada, desempeñando muchísimas cosas, haciendo muchísimas cosas con su familia, yo visitando a mis nietos, todo eso gracias a la educación que yo les pude dar. Si eso es así, tu por qué es suficientemente fuerte como para decir, yo no lo voy a abandonar. Porque yo estoy viendo eso, yo estoy viendo eso. Exactamente. ¿Cuánto duran los comerciales? Tú me dices. Un minuto, perfecto. Está bien. Bueno, vamos a durar un minutico más en
en comerciales y ahorita venimos, ¿no? No se vayan, sigan ahí escuchando. Es bien importante este tema. Tener en esos temas, tienen que tener espacio para anotar las cosas que ustedes quieren de verdad. Las cosas realmente importantes que ustedes quieren. Y eso se los digo es en base a los pilares que les habíamos dicho, ¿no? Esa es la idea. Anotar sus cosas importantes en cuanto a la familia, en cuanto a las relaciones interpersonales, en cuanto a placer, en cuanto a salud, en cuanto a fe, en cuanto a riqueza. No solo los ingresos, pero la riqueza que va mucho más allá que lo que ustedes puedan generar en un trabajo, por ejemplo. Son las 8 de la mañana con 43 minutos. Buenos días, aquí estamos en el café de la mañana y estamos despertando así porque pues la pandemia nos está dando hacia dónde van nuestros proyectos financieros. ¿Cuál es el propósito? Todo el mundo quiere tener más dinero, Sí. pero a veces no sabemos para qué. Y ¿sabes qué me he dado cuenta, Luis? Hay mucha gente que logra tener el dinero que quiere, pues se lo gasta en menos de un mes y no lo administra Porque no tiene, exactamente, cuando tú no tienes, voy otra vez al mismo tema, exactamente, voy otra vez al mismo tema que estoy hablando, ¿no? Si tú no tienes un porqué definido como un objetivo grande, al final es como cuando la gente se gana la lotería y gasta todo el dinero porque no tenía un objetivo de qué hacer con ese dinero. Entonces, la idea es tener un objetivo bien grande en esos pilares que yo te decía al principio. De ingresos, por supuesto. Tú tienes que tener, la meta de ingresos es yo generar, por ejemplo, $500,000 al año. Si eso te suena muy grande, ponle 100,000. O sea, si tú te estás ganando en este momento 50,000 o 100,000, ponle el doble. Y lo escribes y ya. No te preocupes sobre cómo tú vas a llegar para esa meta. Escríbelo nada más. Yo voy a hacer $200,000 en vez de $100,000. No te preocupes por el cómo, sino nada más escribe esa meta. Después, escribe la meta también en cuanto a riqueza. ¿Qué quisiera yo dejar de verdad de legado de riqueza real? Yo quisiera tener 10 millones de dólares, por ejemplo, invertidos en bienes raíces. Esa era al principio era una de mis metas, ¿verdad? No te preocupes de nuevo por el cómo tú vas a llegar ahí. Simplemente escríbelo. Dale paso libre a esas ideas. Ya va, espérate, fíjate, te voy a decir por qué, porque vamos por varios puntos, ¿no? Esto era la riqueza, los ingresos, la familia, como decíamos al principio. Bueno, yo quiero reunirme con mi esposa una vez a la semana para estrechar las relaciones con ella y siempre tener un buen matrimonio. Ok, está bien, anota eso también. Con mis hijos, yo quiero ver una película una vez a la semana porque eso los ayuda a ellos a que estrechar las relaciones conmigo. Está bien, anótalo ahí, ¿no? En cuanto a la fe, yo quisiera dar más de mí para ayudar a los demás, porque yo sé que con eso sirvo a Dios o lo que sea. Anótalo ahí también, como que ese es un objetivo importante para ti. De la misma manera, entonces, con salud. Bueno, yo voy a rebajar 20 kilos porque estoy demasiado pesado, tengo peso de más. Entonces, el cómo lo vas a hacer no importa. Yo voy a rebajar 20 kilos. Yo voy a soltar 20 kilos porque yo voy a estar en la mejor forma de mi vida. Eso es lo que tú tienes que notar. Voy a estar en la mejor forma de mi vida. Después, cómo tú lo vas a hacer, no te preocupes cómo lo vas a hacer. Anota todas esas cosas. De eso se trata, tener un porqué grande. Y después de que tú pienses ese porqué y que anotes esos objetivos, que tú digas, bueno, yo quiero tener esto en cada uno de esos pilares que te estoy dando, tú vas a agarrar y vas a escribir esas cosas que tú tienes que hacer ya en cada punto de estos, ¿verdad? Lo vas a dividir en 52 semanas. Entonces ya tú sabes que cada semana tú vas a estar haciendo algo por cada uno de esos porqués. Porque tú tienes que tener un porqué para cada una de esas cosas. Ahí tú te das cuenta entonces que empiezas a eliminar muchas de las cosas que ya hemos hablado antes de lo que es la administración del tiempo, ¿verdad? De las prioridades que uno tiene, ¿verdad? Tú te das cuenta que muchas veces te vas a decir tú mismo, pero es que yo no tengo tiempo para hacer todas esas cosas. En realidad sí tienes tiempo, lo que pasa es que estás escogiendo hacer algo que no es.
Entonces uno tiene que dejar de hacer las cosas que a veces no son importantes, pero que te llenan el tiempo, el espacio. Yo escuché un libro que terminé ayer, por cierto, y habla de cómo comprar el tiempo de uno de vuelta, ¿no? Y a veces el problema está en que hacemos cosas que no deberíamos estar haciendo, ¿no? Y eso se traduce en, por ejemplo, en la gente que te dice, yo corto la yarda porque yo tengo el tiempo y yo tengo manos y tengo pies y yo lo puedo hacer. Pero muchas veces no nos damos cuenta que porque puedas hacer algo no significa que lo debas hacer. Porque pagarle 15, 20, 30 o 40 o 50 dólares, dependiendo de lo que sea, el tamaño de la yarda tuya, ¿verdad? A otra persona para que haga ese trabajo, a ti estás comprando esas 2 horas. A esa persona le lleva 10 minutos, a ti te lleva, o 15 minutos, a ti te lleva 1 o 2 horas. Porque tú tienes que hacer la preparación, porque tú no lo haces como un negocio. Esa otra persona es un profesional y sí lo hace como un negocio. ¿Ves la diferencia? Ahí es que uno se empieza a dar cuenta también de lo que es importante y de lo que no es. Cuando tú de verdad estás planificado a tal punto que tú dices, yo nada más tengo este tiempo, ¿verdad? Estas 24 horas al día, y de las cuales 8 por lo menos son para dormir, ¿verdad? Y 8 son para trabajar, entonces me quedan 8 horas. Exactamente, pero deberías por lo menos dormir 7, como mínimo 7, ¿no? Entonces tú empiezas a quitarle tiempo a otras cosas que no son importantes. Pero si el porqué tuyo, y vuelvo siempre entonces al porqué, porque ese es el tema de hoy, si el porqué tuyo no es grande e importante lo suficiente y no lo tienes anotado, lo dejas ir. Entonces va a ser más importante ver Netflix en la noche que ponerte a trabajar en algo que te lleve a darle una buena educación a tus hijos. O, por ejemplo, en compartir con tu esposa o tu esposo. O en compartir con tus niños en la noche. No, es que estoy muy cansado, yo necesito primero quitarme un poquito el estrés, y entonces déjame ver televisión. Y pasas 4 horas ahí, los niños ya se fueron a acostar o ya están cansados y también no los viste. O sea, la idea es darle importancia a lo que tiene importancia, anotarlo, por supuesto, porque si no lo notas no tiene importancia. Tan simple como eso. Establecer las prioridades, exactamente, exactamente. Claro, exactamente, exacto, claro, claro. Sí, claro. Entonces lo vuelves a pensar el 31 de diciembre de ese año de nuevo para empezar otra vez a hacerlo el 1 de enero, y el 3 de enero ya se te olvidó todo de nuevo porque no lo notaste, porque no empezaste a hacer las cosas que tienes que hacer. Sí, 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 sí. Sí, 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 es hacerlo, es tomar acción, es hacerlo. Y no tengas miedo en hacer las cosas, es hacerlas. O sea, la mejor cura para evitar hacer algo es hacerlo. Yo no te voy a dar soluciones inútiles o soluciones estúpidas o vacías. Lo que tienes que hacer es hacerlo. ¿Cómo te mueves tú de aquí para allá? Pues da los pasos y ya. Ujú. Sí, claro. Y te digo algo, que ahí está la cuestión, ¿no? De que uno se da cuenta que el 99% de los problemas existen solo en tu cabeza. El 99% de los problemas existen solo en tu cabeza. Y el 1%, tú lo que tienes que hacer es evaluar si los puedes resolver tú, o si los puede resolver otra persona, o si de hecho tienen solución o no. Porque si no tienen solución, ¿para qué te preocupas? Si no depende de ti, también ¿para qué te preocupas? Y si depende de ti, por lo menos nada más para decir, bueno, no lo voy a hacer yo, pero lo va a hacer fulano, también ¿para qué te preocupas? O sea, ocúpate, no te preocupes. Que esa es la distinción, que a veces no la tenemos. Nos preocupamos mucho por cosas que igualito no van a pasar. Entonces, vuelvo y repito, como ya lo he dicho antes, el miedo es fe a las cosas malas.
¿Ves? No, es exactamente eso. El miedo es fe a las cosas malas. Las cosas que tú no quieres, esas son las cosas que le estás pidiendo. Yo no quiero chocar, yo no quiero chocar, yo no quiero chocar. ¿Qué fue lo que pasó? Choqué y es que yo sabía que yo tenía miedo. Claro, porque lo que estás es pensando en eso. Y el universo te da lo que estás pensando. Por eso es que hay que tener exactamente. Pero por eso es que tú activamente tienes que estar pensando qué es lo que tú sí quieres de verdad para atraer esas cosas también. Y trabajar hacia ellas, porque en la medida que tú te acercas a ellas se acercan a ti también. Eso es como una ley universal, ¿no? En la medida que tú te acerques a tus cosas, las cosas que tú quieres, esas cosas se acercan más a ti también. En la medida que tú des un paso adelante, tienes un paso menos que recorrer para llegar a eso que tú quieres llegar. Y de eso se trata. Bueno, fíjate, exactamente, buen punto, buen punto. Aprendan. Lo que les digo yo es que tienen que aprender. Y aprender significa empiecen a escuchar las cosas que yo les estoy diciendo. Y no es porque yo sea iluminado. Yo tengo la experiencia, ya yo lo he hecho. Eso es todo. Entonces, métanse en luissalavarria.com/enlaces. luissalavarria.com/enlaces. En cualquier plataforma, porque en cualquier plataforma tú vas a encontrar eso. Simplemente es algo que está en la web, ¿verdad? Está en la red. En internet, tú te metes en luissalavarria.com/enlaces y ahí van a salir todas las cosas. Métanse en YouTube, ¿verdad? Y ahí van a ver un montón de videos míos que hablan de diferentes cosas, ¿verdad? Ahí hay webinarios, o sea, webinars que yo he hecho ya de cosas más específicas para bienes raíces, más profundas, pero también hay otro tipo de información también, como podcasts, que tengo un podcast. O sea, hay mucha información. Entonces, métanse en luissalavarria.com/enlaces. Ahí tienen un pocotón de información. Métanse ahí porque ahí es que van a tener información para muchas cosas. Está el DIP, mis queridos amigos del Elemento Radio. Está con nosotros Luis Salavarria, que nos está orientando en aquellas cosas que a veces nosotros pues estamos totalmente desorientados. Lo comentábamos al principio de este último bloque aquí con nuestros amigos de Radio Finanzas Redes. Incluso que ha tenido el dinero que tanto quiere. Y a la vuelta de un mes, 6 meses, pregúntenle a los boxeadores mexicanos de toda la vida. Exacto. Se volvieron ricos de la noche a la mañana y tuvieron muchos de ellos que vender sus cinturones Exacto. de campeonato porque no tenían un proyecto de vida, porque no tenían esa educación financiera. Porque no tienen un porqué. Y eso es lo que, No sabían cuál era el porqué. eso es lo que tratamos de corregir, que tú nos estás orientando el día de hoy. ¿Algo más que quede por ahí, Luis? Solamente lo que les acabo de decir. Tienen que buscar más educación porque la educación les da poder. Eso es todo. Cuando ustedes se empiezan a saber, empiezan a entender las cosas, empiezan a tener un poder que antes no tenían. Y en la medida que tomen acción, la semana pasada yo lo decía, es aprender, esa escucha, ¿verdad? Aprende y pon en práctica. Escucha, aprende y pon en práctica. Entonces no se queden con lo que escuchan ahorita como algo que otra persona hace o como que después lo voy a hacer. O que, bueno, quizás es para mí, pero yo, bueno, no sé si tengo tiempo. Sí es para ti, aplica para ti. ¿Por qué? Porque tú tienes familia, porque tú no eres solo en el mundo, porque tú quieres superarte, porque tú quieres progresar, porque tú quieres más dinero, porque tú quieres más todo. Todo eso es posible, pero todo eso requiere de tu energía. Y depende de que tú des los pasos que tienes que dar. Eso es todo, es dar pasos hacia adelante. Sea cualquier sea ese paso, da un paso hacia adelante, no hacia atrás. No pierdas tiempo escuchando música en el radio, escucha un libro. O sea, no pierdas tiempo viendo series, ve películas. Eso es lo que hago yo. Yo decidí no ver series. Y eso no significa que no vea televisión. Yo veo televisión, pero veo algo que es finito, algo que empieza y termina. ¿Por qué? Porque las series están hechas, porque la televisión está hecha para crear adicción, para agarrarte y no soltarte. ¿Ves? Entonces, si tú no haces eso, no tienes el criterio, ¿verdad? De decir que tú sabes lo que ellos están haciendo, te vas a quedar ahí horas. Y después no vas a entender por qué tus hijos ni siquiera los conoces, ni ellos te conocen a ti. O tu esposa, o tu esposo. Porque estás pendiente, perdiste el tiempo en otra cosa. Entonces es tomar acción, es hacer lo que tienes que hacer. Es tener purpose, tener propósito. Y ese propósito eres tú, no es más nadie. No soy yo, no es más nadie, eres tú. Dale importancia a ti y a las cosas y a la gente que está a tu alrededor. Pero eso se trata de
escribir cosas importantes, las cosas que más quieres tú tener, escribirlas y hacerlas, empezar a tomar acción para hacerlas. No te preocupes por el cómo lo vas a hacer al principio, nada más escríbelas. ¿Ok? Emotivo consejo de Luis a la familia de American Castle Legacy. Pues Luis, gracias por haber estado con nosotros. Seguro. Más en este espacio aquí en el Café de la Mañana. Pues sobre todo el momento para comenzarlo a hacer pues, es el día de hoy. Claro que sí, claro que sí. Nos proponemos para fin de año. No, 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 no. Cuando sean las uvas, ahí Sí, exacto. No, 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 no. es el día de hoy. Es el día de hoy. Claro que sí, seguro. Luis, con más consejos de cómo volvernos productivos económicamente, cómo tener capital que nosotros Exactamente. hemos soñado, pero sobre todo Exactamente. prevenir Exactamente. Exactamente, así es. Gracias, mi querido Luis, por este espacio. Nosotros vamos a ir a una pausa comercial. Esto es el Café de la Mañana, son las 8:50. Muchas gracias.